Buenos días, compañeras y compañeros, les habla Camilo Torres Durán, presidente nacional de Sintra UNP. Hoy 13 de mayo del 2021 tenemos que hacer como organización sindical unas precisiones respecto a una situación que se dio el día de ayer en la W a través de unas denuncias que hizo una organización sindical y posteriormente las declaraciones del señor director, donde el día de hoy además sacó un video en el cual no aclara ni da una instrucción específica respecto a una situación que se ha venido presentando a nivel nacional con la prestación del servicio para aquellos protegidos que hacen parte de las manifestaciones que tienen una protección constitucional para el ejercicio de esa actividad. Si bien el señor director, digamos, es el encargado de manejar y administrar la Unidad Nacional de Protección, en nuestro concepto como organización sindical no define ni aclara nada y lo que hace es sembrar un manto de duda y sembrar esa posible discusión o posible confrontación entre los escoltas y los beneficiarios del programa de protección, porque no define nada. Primero, aquí tenemos que partir de que esas instrucciones tienen que ser para todos los esquemas. No se puede pretender que unos esquemas sí y otros no, ¿sí? Es decir, si yo estoy dando instrucciones de que posiblemente hay un uso indebido de las medidas de protección, pues esas medidas o esos usos indebidos tienen que aplicar para todos sin excepción, ¿sí? Aquí también sabemos que hay protegidos, beneficiarios o colectivos que en igual medida han utilizado esas medidas de protección con fines personales, pero aquí tampoco se dice. Entonces, esas facultades que el director está tomándose, en nuestro concepto no le corresponden a él, sino le corresponden a la Corte Constitucional definir si en efecto las medidas deben ser integrales, si esas medidas deben acompañar a los beneficiarios y a los escoltas en los espacios de las protestas sociales que tienen protección constitucional. Para nosotros está muy claro que no es el director el que tiene que definir eso, sino es la misma Corte Constitucional de pronunciarse al respecto, porque consideramos que hay una ineficacia en el programa, es decir, en el papel sí existen las medidas de protección para el ejercicio de estas actividades, pero cuando nos trasladamos a la realidad no lo hay. Muy buenos días para ustedes. Andrés Felipe Warner, fiscal nacional de Sintra UNP. La verdad, la apreciación que podemos darle al respecto de esta situación que se ha presentado en algunos medios de comunicación no es más que vemos cómo nuevamente se trata de pescar en río revuelto. No pretendemos con nuestra intervención convalidar aquellas situaciones en las que se haya hecho uso inadecuado de unas medidas o en las que se haya hecho transgresión a los derechos fundamentales o a los derechos humanos. Pero es claro que las intervenciones tanto del presidente de la otra organización sindical como el señor director no pasan de ser unas intervenciones mediáticas. Señor director, exigimos realmente que se pronuncie al respecto. Y si es el caso o bajo su determinación da una orden de que no se preste servicios de protección a los líderes sociales, sindicales, a los defensores de derechos humanos dentro de sus actividades como son la de acompañar las manifestaciones sociales, pues no emita comunicados que son políticamente correctos pero que nunca terminan resolviendo nada. Por favor, dé una directriz clara en el sentido de si se debe o no se debe prestar el servicio por parte del hombre de protección, para que haya tranquilidad y no genere confusión y que también no se haya retaliaciones hacia los trabajadores, que en última son los que terminan pagando las consecuencias de este tipo de pronunciamientos. Ahora, si bien es cierto, repito, no hay que convalidar ningún hecho violento, venga de donde provenga, pues tampoco podemos censurar todas las manifestaciones sociales. Hay que trasladar la responsabilidad en últimas al trabajador, al hombre de protección. Si usted tiene una directriz clara en la que se indique que no se debe prestar el servicio entre estas manifestaciones sociales o acompañar en marchas o en las actividades que tengan propias los líderes sindicales, los líderes de derechos humanos o los líderes sociales como tal, pues emita un comunicado claro, señor director.
Y le repito, no un comunicado políticamente donde usted pretende quedar bien, pero no define nada. Defina esta situación. Ahora, el señor Leonardo Mejía, coordinador de Prosos, da una indicación en la que dice que los escoltas deben acompañar a sus beneficiarios sin armamento. Si ya existe una vulnerabilidad, porque si se le otorgan medidas de protección a un beneficiario es porque tiene un riesgo. Ahora imagínese usted prestar un servicio sin armamento. Eso suena incoherente, incongruente. Entonces, definamos una política clara de cómo es la prestación del servicio, para que no desorientar ni desvirtuar la labor que estamos llevando a cabo como misionalidad de la Unidad Nacional de Protección. Gracias a todos, muy amables.